Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Soy el hermano Héctor Santibáñez de la Iglesia Cristo Viene de Tlaxcala y voy a compartir con ustedes el día de hoy un estudio acerca de Marcos. Y vamos a empezar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Pero les pido que inclinen su rostro para que oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, esta tarde, que podemos estar, Señor, en comunión con nuestros hermanos por este medio. Te rogamos y te pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, Padre bendito, para entender ese mensaje que preparaste el día de hoy para cada uno de nosotros en particular. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a leer los versículos del 1 al 8 en Marcos capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Como podemos ver, este evangelio, estos primeros 8 versículos, son la preparación para un estudio acerca del anunciamiento del evangelio que es Cristo. Como punto número 1 tenemos, Jesús es el Hijo de Dios, como lo dice bien este versículo primero del capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y ahí mismo nos responde, Hijo de Dios. El Hijo de Dios es lo que se estaba anunciando por medio de esta predicación de Juan el Bautista en este capítulo. Principio nos lleva a la idea del inicio y veamos, pero ese inicio, pero no lo veamos en el principio, sino veamos en Apocalipsis 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En resumen, este versículo 8 de Apocalipsis 1 nos está haciendo un resumen de lo que debemos de anunciar. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El alfa, o sea, el principio, y la omega, el final. Y eso es lo que hemos sido llamados a anunciar. Principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir. Desde un principio, desde Génesis, el propósito del Señor es anunciar al Señor Jesucristo. El alfa y la omega. Por más de 400 años de silencio, el mundo estuvo esperando buenas noticias. El mundo esperaba buenas nuevas. Y esas buenas noticias son el Evangelio. Y el Evangelio llegó. Y Juan el Bautista estaba predicando esto. Nosotros necesitamos el Evangelio. El mundo necesita escuchar el Evangelio. Y los cristianos necesitan proclamar el Evangelio. ¿Y qué es lo que debemos de predicar y enseñar al mundo? Que Jesús es nuestro Señor y que Jesús es el Señor de todo, que Él es el alfa y que Él es la omega. Eso es lo que debemos de anunciar, que Jesús es el Hijo de Dios. Punto número 2, es la esperanza del cielo. Leamos los versículos 2 y 3 de Marcos 1.
como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dios envía a sus mensajeros. Dios da una promesa por medio de los profetas, por medio del anuncio de Juan el Bautista, que también en este momento se convierte en un profeta anunciando que ha de venir uno mayor que él. Dios envía mensajeros, Dios te envía a ti, Dios envía su promesa para el mundo, Dios envía esa esperanza del cielo, que es su Hijo viniendo a la tierra. Pero para que todos podamos entender esto, necesita suceder algo, un cambio en nuestras vidas, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, y le dice a Nicodemo el Señor: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, eres incapaz de poder ver estas verdades. Todos mis pasos en el mundo deben de ser guiados por el Señor. Si no estoy caminando de la mano del Señor y no me estoy dejando guiar por el Señor, entonces estoy caminando sin ton ni son. Por eso es necesario que yo escuche a los mensajeros del Señor, que yo lea la palabra de Dios y que entienda su mensaje para poder caminar de la mano del Señor y vivir en la esperanza enviada desde el cielo. 3. La esperanza del cielo es profetizada. Versículos del 4 al 7 de Marcos 1. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y escuchen, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, ni siquiera en una posición de humillación soy digno de desatar las correas del calzado del Señor. Se necesita algo más. Juan bautizaba y predicaba, y esta era su predicación. 1. Juan preparaba el camino, proclamando para preparar el camino, diciendo que el Señor vendría. Y mostrando quién es el camino, más adelante en el Evangelio de Juan 14:6, que es nuestro punto número 2, el camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan organizó a los que le seguían para que ya no le siguieran más. Dice: yo solamente soy el que estoy preparando el camino del que ha de venir. Y yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas del que ha de venir y que ustedes creen que están siguiendo. Pero no, yo solamente soy el que preparo el camino para que ustedes sigan el camino. Y Juan organizó a los que le seguían para que después siguieran ellos a Cristo, proclamando que Jesús es el Señor, que Jesús es el camino, que Jesús es el verdadero Cristo. 3. Preparar al mundo para arrepentirse, proclamando que Jesús es el que perdona pecados. Y solamente lo que hacía Juan era bautizar para perdón de pecados, pero por medio del arrepentimiento, no por el medio del agua, sino por el arrepentimiento. Proclamar que Jesús puede perdonar tus pecados, pero siempre y cuando tú te arrepientas. Tú debes arrepentirte para ser perdonado de tus pecados. Punto número 4. La esperanza del cielo viene acompañada del Espíritu Santo. Veamos el versículo 8 de Marcos 1. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y vayamos a Hechos 1:8, que ahí viene la razón de por qué debemos de ser bautizados por el Espíritu Santo.
Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo no te dejará perder la esperanza del Evangelio. El Espíritu Santo te abrirá los ojos y te permitirá entender el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo te mostrará que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. Dice en Hechos 1:8, nuevamente lo leo, pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? El poder que te da el Espíritu Santo, Dios mismo en ti. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que puedas ser testigo del Señor en Jerusalén, o sea, en tu casa, en toda Judea, en tu ciudad, en Samaria, aún a los que tú consideras tus enemigos, les debes de predicar, y hasta lo último de la tierra. El límite es el mundo. ¿Hasta cuándo vas a tomar esta función que te ha sido asignada por medio de recibir el poder del Espíritu Santo? Oremos, mis hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el inicio de este estudio de Marcos. Y te pedimos, Señor, que nos guíes y nos des sabiduría para poder entender que tú nos has salvado, que tú nos has sellado con el Espíritu Santo y nos has bautizado, Señor, para poder servirte con poder, Padre bendito, para predicar tu palabra como lo hizo Juan en el desierto. Nosotros lo prediquemos en nuestro Jerusalén, en nuestra Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te rogamos esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.